Abrimos primero nuestro programa Audacity y vamos a importar dos canciones que vamos a mezclar para producir o masterizar un vídeo y producir un vídeo final. Entonces, primero creamos este nuevo proyecto, importamos nuestra canción de audio. En este caso tenemos dos, vamos a usar las dos que hemos estado utilizando hasta ahora, Cruz de Palo, y vamos a importar una segunda canción. Ladrón de Amar. Observaremos que ambas canciones están al mismo nivel, entonces lo que podemos hacer es una de las dos la vamos a desplazar. Por ejemplo, en este caso vamos a desplazar, vamos a primero poner esto un pelín más pequeñito para poder desplazarlo. Vale. Entonces, por ejemplo, desplazamos esta canción al final de todo. Entonces, cogemos para desplazar y lo movemos. Vamos a dejar unos segundos ahí. Entonces, esos segundos que tenemos ahí, lo que vamos a hacer es un fade out y un fade in. Entonces, cogemos estos últimos segundos de la canción. Muchas veces, de aquí hay 15 segundos, serán demasiados. Entonces, vamos a ponerle un pelín menos. Vamos a ampliar para ver cuántos segundos tenemos. Entonces, ahora que ya tenemos, estamos hablando de 1.54, 1.52, pues 10, estos segundos. Entonces, estos segundos vamos a hacerle, estos últimos segundos de esta canción, le hacemos un fade out. Efecto, desvanecimiento, y obsérvate el desvanecimiento de este. Si le aplicamos, ahora le vamos a aplicar a la segunda canción, la desplazamos, le aplicamos un fade in. Seleccionamos esta parte de esta pista y le decimos que lo que queremos es un efecto fade in, que empiece bajito y se vaya acomodando. Si ahora reproducimos este apartado, veremos que efectivamente una canción se está acabando. Y con eso una canción se desvanece y la otra se inicia, ¿vale? Podríamos ponerle más segundos, menos segundos, efecto. Vamos a grabar ahora un mensaje de voz. ¿Cómo grabar un mensaje de voz? Para grabar un mensaje de voz, lo primero que vamos a hacer es, imagínate que el mensaje que queremos grabar está al principio de todo, para introducir, por ejemplo, una canción. Nos ponemos aquí al comienzo de todo. Lo importante es que no tengamos nada seleccionado. Voy a darle menos aquí, para ver toda la canción. Voy a darle aquí al menos, lo ponemos aquí al principio de todo. Aquí, al principio de todo lo ponemos y vamos a darle a grabar. Y podemos decirle, pues, le damos y esta es la canción de Palo, como se llama la canción, y hemos terminado. A este mensaje de voz, que podemos poner ahí, le podríamos, por ejemplo, eliminar el ruido, como hemos solicitado por ahí en algún momento. Entonces, sencillamente necesitaríamos ponerle solo a esto para trabajar solamente con este. Seleccionamos y le damos efecto, por ejemplo, eliminar el ruido. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar el ruido? Vamos aquí, noise, remove. Lo primero que tenemos es que obtener un perfil, volvemos a darle. Y ahora ya aplicamos en este caso pues un 2481 o cualquier otra cosa. Le vamos a aceptar y veremos que efectivamente nuestra canción no lo había seleccionado desde el comienzo, no tiene el ruido que tenía antes. Observen que suena muchísimo más. Eso podríamos amplificarlo, etcétera. Vamos a ver las dos canciones. Y una vez que estamos viendo las dos canciones, veremos que hay una canción que parece que tiene como un ancho de banda más grande que la otra. Entonces sería esta. Entonces tendríamos que esta canción amplificarla un poquito. ¿Cómo podríamos amplificarla? Pues simplemente selecciono toda la parte de esta canción y yo le digo en un momento dado que lo que quiere es amplificarla. Entonces le doy efecto, amplificar, y a partir de ahí pues yo podía jugar con unos porcentajes, por ejemplo del 3,3 o de cualquier otra cosita,
a un 4 y permitir el clip. Si le doy a aceptar, observarás que la canción automáticamente ha aumentado el ancho de banda. Y efectivamente, si la reprodujera, pues tendría... y no suena distorsionada ni nada. Otra de las cosas que también hemos pedido es, por ejemplo, grabar un sonido en medio de las dos canciones para terminar una canción. Imagínate que cogemos este apartado aquí y lo marcamos. No nos va a dejar grabar más que este espacio, es decir, 15 segundos. Vamos a darle a grabar. Se va a crear una pista nueva. Vamos a poner esta pista pequeñita para que veamos todas las pistas que tenemos. Aquí tenemos la otra pista con la voz. Vamos a darle ahí. Y eso vamos a jugar con ella. Señores, hasta aquí esta canción. Hasta aquí esta canción. Y ahora comenzamos una segunda canción, que es la canción número 2. Y le he parado. Entonces ahora a reproducir, yo podía jugar con esta canción, le podía poner eco, vamos a reproducirlo primero para ver cómo sale esa canción ahí. Voy a darle esto más pequeño para que se siga viendo. Y aquí lo tenemos. Vamos a ahí. Entonces vamos a reproducir esto. Hasta aquí esta canción y ahora comenzamos una segunda canción, que es la canción número 2. Vale, entonces a esta canción le podemos aplicar directamente, le podemos, por ejemplo, ponerle un eco, amplificarlo, limpiarlo, cambiarle la velocidad. Entonces vamos a esta canción, vamos primero a ponerle un eco. Seleccionamos, vamos a decirle que solamente esta canción. Obviamente vamos a abrir aquí un pelín para ver. Ponemos esta canción solo. Y a esta canción le vamos a aplicar un eco. Efecto, eco. Por ejemplo, le ponemos 0,75. Le doy a aceptar. Y esta canción, una vez que se reproduzca, la canción número 2. Vale, hemos repetido una serie de cosas y nos ha producido un eco. Esto, para ponerlo ya mucho más bonito, por ejemplo, podríamos aplicarle un cambio de velocidad. Cambio de velocidad, por ejemplo, hay que aumentarle pues un pequeño porcentaje, un 2, un 3 o un 4%. Y observarás que una vez que le apliques el efecto, se reduce el tamaño por la velocidad y iría muchísimo más rápido. Hasta aquí esta canción y ahora comenzamos una segunda canción, que es la canción. Observa, estuvimos escuchando el eco y también el aumento de velocidad. ¿Vale? Si ponemos un tercer mensaje o un cuarto mensaje, podríamos terminar las canciones, hasta aquí nuestra presentación, etcétera. Pero todo, si nos fijamos, es exactamente siempre lo mismo. Y podemos, por ejemplo, a la parte final de nuestra canción, vamos a ponerle, por ejemplo, esta parte le hacemos un fade out, efecto, fade out, ¿vale? Y entonces ahora, a partir de aquí, grabamos, por ejemplo, este es el ejemplo número 2 de las presentaciones. Este es el ejemplo número 2 de las presentaciones. Y a este apartado vamos a ponerle nosotros ahora, pues, por ejemplo, un efecto del guau guau o cualquier otro. Vamos a decirle este. Vale, le cambiamos una serie de valores ahí, cualquiera, le dejamos. Y simplemente lo vamos a reproducir. Este es el ejemplo número 2 de las presentaciones. Ya le hemos puesto un efecto, vale. Una vez que hayamos terminado de realizar toda la edición que queremos con nuestro fichero, entonces ya podemos exportarlo como lo hemos exportado hasta ahora. Primero guardaríamos el proyecto, guardar proyecto como, le pondríamos un nombre. En este caso le ponemos ejemplo 2 y exportaríamos el fichero como lo hemos hecho hasta ahora. Y esta es la manera como podemos editar o producir, masterizar
un fichero con una o varias canciones para nuestra aplicación. Uno de los apartados que se nos había olvidado sería, por ejemplo, una canción determinada, ecualizarla. Es decir, supongamos que esta canción, vamos a coger por aquí un apartado de la canción, un apartado donde no se reproduzca nada de vocalización. Vale, vamos a coger este apartado. Observe, este apartado podemos también generarle un efecto que es el efecto repetir. Efecto repetir. Si le decimos que lo repita 6 veces, observa que se duplica eso y así nos quedaría. Como si el disco se hubiera rayado. Pero este efecto, que en este caso pues no tiene mucho sentido, se podría utilizar para muchísimas otras cosas. Por ejemplo, repetir la voz de alguien varias veces, etcétera, etcétera. Y la otra sería, por ejemplo, ahora esto lo voy a eliminar. Sería, por ejemplo, coger toda esta canción, solamente esta, y al solo, y quiero hacer con ella algo. Vengo aquí, efectos, ecualización. Bien, esta parte de aquí serían todos los agudos. Si disminuyo los agudos, los graves, me sonarán solamente los agudos y viceversa. O sea, puedo subir los agudos y, por ejemplo, si disminuyo toda esta zona central, apenas escucharemos la voz del cantante, la vocalización. Toda la zona central estaríamos hablando de la vocalización. Vamos a escucharla. Observa que apenas se escuchan ciertos sonidos. En este caso no hay vocalización porque en esa zona no había ningún tipo de vocalización. ¿Vale? Entonces podemos jugar con estos valores. Estos serían los agudos de trompetas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y cuando queramos coger alguna ya hecha, por ejemplo, la acústica, digamos, es el sonido estéreo, por decirlo. Y, por ejemplo, la M radio sonaría igual que una radio antigua. Grueso y muy chillón, ¿vale? Entonces, aquí también podríamos nosotros en un momento dado coger la acústica, modificarla a nuestra manera. Imagínate que le subo los bajos todos, los graves todos, y ahora le digo que esto lo quiero guardar como una plantilla con mi nombre, y esto le voy a llamar ejemplo 2. Entonces ya tendría una plantilla para el próximo día, que en lugar de utilizar ninguna de las existentes, si por ejemplo uso cualquiera de estas, podría utilizar la plantilla ejemplo 2 y automáticamente tendría la ecualización que hicimos anteriormente. Esta es la manera de cómo puedo ecualizar en un momento dado una canción para mejorar. Observarás que cuando termine de ecualizarla cambiará la forma de la banda. Entonces, si una canción la quieres ecualizar, pues la puedes hacer así. Esta es la manera de producir un fichero de audio con mezcla de diferentes efectos o filtros que nos permite. Y luego ya de por sí podemos exportar ya la canción como hemos hecho en todos los procesos. Exportarlo en el formato que queramos y ya está.